Aquí estamos nuevamente. Buenas noches, bienvenidos al encuentro del Analizador TV. Y continuamos con los programas especiales, es decir, con el análisis y la reflexión del doctor Julio Pueyrredón con la temática que tiene que ver con la realidad nacional. Por eso te invito a que nos acompañes y el Analizador TV comienza de esta manera. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, acá un poco, ya esperemos que la próxima semana podamos estar haciéndolo en forma como siempre. Eh, Vamos, en este bloque sí, no quería dejar de hablar de un tema que realmente me tiene bastante preocupado y que me interesa que toda la población lo tenga en cuenta, que es toda esta movida tremenda de lograr la impunidad en este año y poquito que le queda al gobierno, ¿no? ¿Cómo? Y a distintos mecanismos. En primer lugar, lo que está haciendo, lo que pasó con la Oficina Anticorrupción, en la cual en el juicio contra la vicepresidenta, la Oficina Anticorrupción se retiró como querellante, una aberración jurídica y ética que la Oficina Anticorrupción, cuando hay una persona que fue funcionario, está siendo juzgado por un acto de corrupción, se retire del expediente, no lo impulse. O sea, realmente es una cosa aberrante, aberrante y muestra cómo se ponen funcionarios, como diría la misma vicepresidente, que no funcionan, que son simplemente títeres políticos, ¿no? Eso ya de por sí me pareció una aberración asquerosa, una aberración tremenda, desde lo jurídico, desde lo ético, desde lo moral, como argentino y como alguien que incluso tengo la suerte de poder estar viendo cosas que pasan en otros países y las miro con una envidia sana, ¿no? Lo otro que me preocupa, que quería comentar en este bloque, es toda esta movida que hay con el tema de la reforma de la Corte. Hay varios proyectos, fundamentalmente está el de Rodríguez A y el de otros dos más, pero básicamente eh, todo apunta a lograr impunidad, a lograr que la Corte, que hoy es el único fiel, el fiel de la balanza que mantiene, podríamos decir, la democracia viva en la Argentina, la quieren destrozar. Arrancan diciendo de aumentar el número de miembros de la Corte, lo quieren llevar a 9, empiezan con todos los temas, por ejemplo, como decía Rodríguez A, que se respete la paridad de género. No, ¿sabes qué? Lo que hay que respetarse en la Corte. Primero, tengamos los 5 miembros como hubo siempre, salvo ese momento cuando se lo amplió y después se lo redujo, y se lo redujo con el propio apoyo de muchos de los que están hoy en el gobierno, muchos de los que hoy son oficialismo, fueron los que apoyaron la reducción de vuelta a 5. O sea, son una hipocresía absoluta, una hipocresía deplorable. Entonces, ahora quieren ampliarla y llevarla a 9. Entonces dicen, "Ay, eso sí, que, por ejemplo, hay 4 hombres y falta un cargo de que el que dejó vacante Hayton de Nolasco, ¿no? Dice, para que se respete también la paridad de género. Perdón, basta de esa estupidez. Nombremos a la gente por su capacidad. Si hay que nombrar 5 mujeres, que sean 5 mujeres. Nombremos a la gente por la capacidad que tenga y no empecemos a tratar de armar figuras o figuretis que no tienen idea, que no tienen base, que no tienen trayectoria, que no tienen estudio, que no tienen preparación, que no tienen absolutamente nada y que hay que ponerlos para llenar agujeros por un tema del sexo que tienen, porque no es género, es un tema de sexo, si es hombre o mujer. Porque con ese criterio de armar una corte que se respete todo el tema de género, con ese criterio, ese mismo criterio, entonces podríamos decir, ah, bueno,
Pero nos tenemos que asegurar entonces que si ponemos una corte de 9 y hay, por ejemplo, 5 hombres y 4 mujeres, nos tenemos que garantizar de que los 5 hombres ninguno sea gay, ni las mujeres tampoco, porque si no nos rompe la disparidad, nos rompe el equilibrio. O tenemos que hacer 9, entonces hacemos 3 hombres, 3 mujeres y 3 no definidos, o 3 homosexuales. Entonces, y los travestis y o sea, el resto de el movimiento LGBT, ¿dónde están representados ahí? ¿Se dan cuenta la estupidez soberana de la que hablan, en vez de buscar la capacidad y el mérito? Pues otro de los proyectos que habla de aumentarlo a 16. Primero, aumentar a 16, fenómeno. Y el día que estén 8-8, ¿quién va a desempatar? ¿El presidente? Entonces de vuelta, le damos contenido político. Ya le estás metiendo la mano política en el medio. Porque si son 8 de un lado y 8 del otro, tiene que desempatar a alguien un fallo. No puede quedar un fallo sin resolución de la Corte. Entonces, ¿cuál va a desempatar? El presidente. Entonces, el presidente, la mayoría de las veces, va a estar definido por el gobierno de turno. Con lo cual, la Corte pasó a ser otra herramienta de impunidad del gobierno de turno. No sirve. Tampoco sirve esa huevada atroz que dicen de que haya un juez especialista en derecho comercial, otro en derecho penal, otro en derecho administrativo, otro en derecho constitucional, otro en derecho... ¿Saben qué? Eso es ridículo. Para eso están las vocalías y están los distintos sectores en la Corte que tienen gente que es especialista en esas áreas. Los jueces de la Corte Suprema lo que tienen que hacer es resolver sobre derecho, sobre situaciones y cosas que se les plantean y se les presentan en el área de el derecho en cuanto a lo que es su fondo y su contenido, que es la justicia. El maestro Couture decía que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y la justicia es la base del derecho. El derecho, para que sirva, tiene que ser justo, no jurídico. Acá, con todos estos cambios, se está tratando de dar una estructura jurídica a la Corte, esto es, vestirla de validez legal, algo que no sería justo. ¿Por qué? Porque la Corte no tiene que ser nunca política. Entonces, no podemos poner especialistas como jueces de la Corte por áreas y nombrar cada área del derecho un especialista, porque le estamos dando el poder absoluto a ese funcionario. Y ese funcionario de la Corte, que sería el especialista en esa área, justamente probablemente va a ser designado políticamente, o puede llegar a ser, por ejemplo, de justicia legítima, o puede llegar a ser de algún vinculado a algún partido político. Entonces no va a resolver ni va a preopinar pensándolo como un hombre del derecho, un hombre que lucha por la justicia, un hombre que lucha por la verdad. Lo va a hacer por un hombre que lucha por una ideología, por una influencia o por un cheque. Entonces, cualquiera de estos esquemas, no hay que permitir que se toque la Corte. La Corte no hace falta tocarla, que se la complete. No digan más estupideces cuando hablan de lo que hizo Macri, no es que defienda a Macri. Macri puso 2 miembros de la Corte, los puso por decreto, estuvieron 2 meses. Después el Congreso entero los ratificó, o sea, el propio oficialismo los ratificó. Y uno es el doctor Rosati, el actual presidente, y el otro era Rosenkrantz. Y básicamente, en ese caso, el señor Rosati justamente era del peronismo. O sea que dejen de versear con todas esas cosas y todo lo demás. Acá lo que se tiene que buscar son jueces probos, jueces que realmente fallen enamorados de la justicia, enamorados del derecho, enamorados de los principios, enamorados de defender la democracia y enamorados de defender la libertad. Y sobre eso aplicar la equidad y aplicar también las soluciones a los conflictos, pero sobre la base del amor de todos esos principios, que son los que necesitamos como país.
AMBA Créditos Hipotecarios sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Bueno, en este bloque después hablamos de los otros temas, pero acá quiero hacer una reflexión, eh, un poco de cosas que veo, ¿no? Que uno ve y compara cuando tiene la oportunidad de viajar. Uno ve el orden, el respeto, las colas, por ejemplo, y la falta de agresión, cómo se respeta la ley, cómo se respeta a la autoridad, cómo se respeta al otro en los demás países. Y miro y digo, ¿cómo se perdió eso en nuestro país? ¿Qué problema que hay con el argentino? ¿Cómo ha caído el argentino? Deberíamos hacer todos un mea culpa como argentinos y decir qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué el argentino tiene ese yoísmo tan exacerbado? ¿Por qué el argentino es, es un genio en muchísimas cosas? Lo buscan profesionalmente en todos lados, individualmente, como decía, como dicen muchos, incluso filósofos extranjeros, cuando analizan al argentino, que dicen que individualmente puede ser realmente un genio, o sea, una persona con una genialidad, pero cuando se juntan en grupo, no, ahí pierden toda genialidad, pierden toda virtud, pierden todo mérito, pierden todo. eh, Básicamente pierden todo el don de ser. Perdemos el don de ser. ¿Por qué uno ve que incluso en otros países sudamericanos, no digo solamente europeos, se respetan los principios, la gente vota por convencimiento, la gente lucha para defender el derecho, la gente lucha para defender el trabajo, la gente lucha para defender la libertad, la gente no se deja comprar por un verso, la gente está dispuesta a sacrificarse, a hacer un esfuerzo, a ponerle el hombro al país, a ponerle el hombro al tercero, a ayudar a la gente. Y acá es como que la gente quiere, hay gente que quiere salir adelante, quiere poner una empresa, quiere poner una planta, quiere poner algún esquema, digamos, de un tipo, por ejemplo, eh, una pyme, y ahí aparecen los otros personajes, los funcionarios que no funcionan, los sátrapas, los panqueques, los ñoquis, todos estos que están puestos a dedo. ¿Por qué? Porque los necesitan tener como fusibles, como establece el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo que dice, tengamos funcionarios y tengamos pobres. ¿Por qué? Porque si tenemos pobres con planes, dependen de nosotros, entonces nos tienen que votar. Si tenemos funcionarios, también nos tienen que votar, porque ahí la familia entera depende de nosotros. Entonces, estos tipos son los que los ponen a defender y tratar y a manejar, por ejemplo, el destino de pymes, destino de empresas. Entonces, también se pone gente, por ejemplo, a definir políticas de inversión, políticas económicas, hacer autorizaciones para proyectos, hacer autorizaciones, por ejemplo, proyectos de iniciativa privada, eh, proyectos de lo que se ocurra, y se pone gente que no está capacitada, gente que no llega por concurso o que no llega por trayectoria. Quizá no se podrá hacer concurso para todo, pero sí por lo menos, si yo nombro a alguien, buscar a alguien que tenga una trayectoria, que tenga un currículum, que defienda el por qué lo pongo donde lo pongo. Entonces, ¿por qué? Porque ya de por sí tenemos el problema que veníamos hablando de cómo es la mentalidad del argentino. Hoy, ese egoísmo, ese yoísmo, esa actitud a veces eh, hasta poco patriota. Entonces,
cuando uno se da vuelta y mira ahí, bueno, con los funcionarios que tenemos, con los que nos rigen, con los que nos están acompañando, ¿vamos a pretender otra cosa? No, no podemos pretender otra cosa. Entonces, todo eso que dijimos de la forma de ser argentino, y es difícil exigirle que sea distinto. ¿Por qué? Porque los funcionarios que nos dirigen son realmente lamentables. Hay muy pocos que realmente valen la pena. La gran mayoría están ahí por un favor político. Están ahí para tener una jubilación de privilegio. Están ahí para tener un sueldo. Y con esto no es que estoy hablando de la casta, como dice Milei, sino que estoy hablando de tengamos funcionarios que realmente valgan la pena y que exijan, que hagan y que promuevan. El día que nosotros tengamos funcionarios que promuevan, exijan y hagan, ese día también vamos a poder exigir al argentino que sea respetuoso, que respete las normas, que respete las leyes, que no se lleve el mundo por delante, que basta de piquetes, que basta de agresiones, basta con ver una cola en un aeropuerto. Es tragicómico. Uno ve la cola de cualquier aerolínea que va a cualquier país del mundo, ¿no? Y se respeta, a nadie se le ocurre cruzar. Pónganse a mirar en un aeropuerto internacional, si alguno tiene la oportunidad de viajar, la cola de la puerta de embarque del avión que sale para Buenos Aires. Un caos. Todos empujándose, tratando de colarse, unos que se meten por el costado, tratando de hacer valer algún tipo de beneficio. Bueno, ese es el personaje argentino que hoy es tan nefasto y tan reprobado. Entonces, ¿cuándo vamos a ser como argentinos respetados y queridos y como país, un país serio y valorado para que un inversor vuelva y para que vengan, ayuden y quieran estar con nosotros? El día que realmente se aplique el mérito, el día que realmente se apliquen las leyes, el día que realmente se apliquen las normas, el día que realmente hayan valores éticos, el día que los funcionarios estén ahí porque saben de qué se trata y no porque están pagando o cubriendo un favor político, el día que los funcionarios que lleguen porque han presentado algún tipo de proyecto o han hecho de alguna manera algo que justifique que estén y que es mucho más valioso que estén ahí a que estén afuera. ¿Y saben qué? Que el funcionario además no sea mirado con desprecio, como pasa hoy en Argentina, sino que sea mirado con admiración. Yo, por ejemplo, soy abogado. Por ejemplo, uno ve los abogados del Estado de España que se retiran, son considerados poco menos que luminarias del derecho, porque se los considera que si son abogados y el Estado confió en ellos para que estén aplicando las leyes, esas personas realmente valen la pena y tienen un mérito tremendo. Y así con todos los demás funcionarios de todas las áreas. En la Argentina es todo lo contrario. Los funcionarios que no funcionan, según el propio comentarios de la propia vicepresidenta de la Nación, respecto de los propios funcionarios de su partido. Los ñoquis, la oposición que tampoco los quiere, en la oposición algunos que se dan vuelta, los panqueques, bueno, toda esa porquería es lo que tenemos que terminar para que podamos ser de una vez por todas un país de verdad. En este bloque quiero tratar de dos o tres cosas que creo que son importantes y que ahora justamente tuve la oportunidad de estar viajando y lo veo. Y veo que, por ejemplo, eh, cómo se manejan con los extranjeros y los nacionales en todos los países. Yo estoy a favor de todo extranjero que venga a la Argentina a trabajar legalmente, a invertir, a pagar impuestos y a trabajar por derecha. Lo que yo no puedo estar de acuerdo nunca y que veo que en los países serios no se lo sostiene es al extranjero vivo, el extranjero chanta, el extranjero vividor, el extranjero que viene a aprovecharse
de las garantías que damos como un país serio si lo fuéramos, porque no lo somos. No somos lamentablemente un país serio. Lamentablemente es así. Nos guste o no nos guste, no somos un país serio. Fíjense que la cantidad de gente, la mayoría, ¿cuánto es el nivel? Búsquenlo en internet, ¿eh? No lo voy a decir yo. La cantidad de planes sociales que reciben extranjeros. Búsquenlo. ¿Qué es lo que se debería hacer, señor? Si usted acá no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, lo trasladamos a la frontera, vaya a su país y salga adelante en su país y busque ayuda social en su país. ¿Por qué se la tenemos que dar nosotros? Porque nuestro preámbulo dice que será para todas aquellas personas que quieran habitar en suelo argentino. Sí, sí, pero que quieran habitar en suelo argentino implica o va de la mano con que se quiera habitar trabajando legalmente y honestamente. No vivir de la Argentina, que es lo que hacen esta gente. Las ocupaciones de tierras. La mayoría de las ocupaciones de tierras son extranjeros. Mire, analícenlo. No voy a dar yo los datos, los tengo, pero no los voy a dar. Quiero que ustedes se tomen el trabajo de buscarlos. Busquen la cantidad de casos de extranjeros que son los que están ocupando tierras. En las marchas, los movimientos sociales, ¿cuántos son los que vienen a cortar las calles? ¿Cuántos son nacionales y cuántos son extranjeros? Señores extranjeros, si ustedes vienen a cortar la calle porque no consiguen trabajo, no hay problema. Le damos un ómnibus comodísimo hasta la frontera y vaya a buscar trabajo a su país. ¿Por qué se lo tenemos que estar bancando nosotros? ¿Por qué le tenemos que dar trabajo a nosotros? Cuando nosotros le tenemos que dar prioridad y trabajo a los argentinos, al pueblo argentino o al extranjero que quiere realmente trabajar y pagar impuestos y no vivir de un plan, no vivir de arriba. Tema de la delincuencia. La delincuencia también. ¿Cuántos casos hay de delincuentes? Fíjense que está la posibilidad de deportar. Bueno, eso se eliminó hace poco, se modificó el decreto que había puesto en su momento Macri de poder deportar a los delincuentes que eran extranjeros. O sea, ¿para qué? Para captar más votos. Fíjense ustedes todos, ahora que se acerca, que falta un año y pico para las elecciones, fíjense cómo se busca tratar el favor de los extranjeros también en ese sentido. Entonces, ¿no es el momento de agarrar y decir, señores, en materia de política migratoria, y política social, vamos a hacer un esquema de política social y migratoria, social y de la mano migratoria, primero para ayudar a la población argentina, que los argentinos puedan conseguir trabajo, que los argentinos puedan vivir bien, que los argentinos puedan tener una ayuda si no consiguen trabajo. Y lo mismo aquellos extranjeros que hayan venido, que estaban trabajando, por ejemplo, que quizás estaban trabajando legalmente por derecha, en blanco, quedaron sin trabajo, pero siguen en la búsqueda. ¿Por qué? Porque conforman ya una vida en el país, ya viven en el país por más que sean extranjeros. Esa es otra cosa, ese es otro tipo de extranjero. Desde ya hay que recepcionarlo y ayudarlo igual que si fuera, como dice el preámbulo. Pero no los otros, los chantas, los que vienen a operarse gratis, a agarrar la escuela gratis, a agarrar la universidad gratis, a agarrar los planes gratis, a agarrar tierra gratis, a cortar calles gratis, es decir, hacer lo que se le cante la gana gratis, sin pagar ninguna consecuencia. No, señores, ese momento se termine, ya. Tenemos que ir pensando para de acá a un año de que es el momento que empecemos a actuar como país serio. Miremos solamente lo que pasa en los países del hemisferio norte. De vuelta. Eso que dijimos, y no tiene nada que ver de vuelta, el argentino o el extranjero honesto que viene a trabajar tiene que tener toda la ayuda. El chanta, cero. Nada. Si es extranjero, afuera. Y si es argentino, no hay que darle ningún tipo de ayuda. Simplemente lo mínimo indispensable para que no se muera de hambre si se quiere y por un tiempo. Y después que salga a trabajar como cualquiera, porque trabajo hay. Hablen con cualquier persona. Hablen con cualquier gente que está en la construcción, con cualquier gente que está en distintos rubros y van a ver que están buscando gente permanentemente y no la consiguen, ¿saben por qué? Porque muchos no quieren trabajar en blanco o porque no quieren perder el plan. Entonces, ¿por qué no se crea un registro, ¿no?, de gente y esto, que los empresarios puedan, cuando empiezan a hacer las entrevistas de trabajo o que ofrezcan gente en algún registro público,
que ofrezcan determinados trabajos y que la gente que recibe planes acredite que se ha presentado ahí y que se le pida al empresario que informe si lo contrató o no, y si no lo contrató, por qué fue que no lo contrató. Si fue porque no le servía para el cargo o si fue porque la persona no quiso trabajar para no perder el plan. Porque si es así hay que cortarle ese plan. De vuelta, no importa qué nacionalidad sea argentino o sea extranjero que quiera trabajar, pero si no quiere trabajar, si quiere ser un vago, entonces ¿por qué no hacer un control así? Hacer una gran base de datos en la cual se puedan anotar los empresarios que buscan, que ofrecen trabajo, y que todos los que reciban planes tengan que acreditar, por ejemplo, que se han presentado en búsqueda de trabajo, y que de la mano de esa búsqueda de trabajo venga el pedido, obviamente, de informe a aquel que lo entrevistó, ¿no? ¿Por qué no? Eso también debería ir de la mano de vuelta, y lo repito, ya lo he dicho varias veces, lo voy a repetir y con esto cierro, porque ya lo he dicho, y lo repito, porque insisto, ¿por qué no hacemos de una vez la reforma laboral? Es fundamental, es esencial, es vital, la necesitamos. ¿No quieren afectar derechos adquiridos, como dicen los sindicatos? ¿No quieren ir para atrás? No hay problema. Lo hacemos de ahora para adelante. Es lo que decimos siempre. A partir del, por ejemplo, del 1 de agosto o del 1 de julio, todo aquel que contrate puede ser contratado y despedido libremente, salvo casos, situaciones de abuso, ¿no? Que se deberán determinar. Y los que ya venían con trabajo de antes mantendrán su régimen anterior. O sea, no pierden su derecho adquirido. Pero no lo quieren votar. ¿Por qué? Y porque tienen miedo de pagar el costo político. Y no se dan cuenta que por no pagar el costo político, los políticos estos que morfan de todos nosotros, justamente por no pagar ese costo político, están generando un tremendo costo social. Solo me resta agradecerte que una vez más nos hayas elegido y te invitamos el próximo jueves a partir de las 23 horas por la señal más federal como es Argentinísima Satelital para que juntos analicemos la actualidad. Hasta la próxima.